cambiamos de tema. Le agradezco enormemente que nos tome la llamada el maestro Adrián Alcalá Méndez, comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI. Maestro, muy buenos días. David, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte a ti y a toda tu audiencia. Un saludo y gracias por la oportunidad del espacio. Al contrario, hablar de la lucha para acabar con la opacidad, hablar de transparencia, de leyes en la materia, de protección de datos personales, en nuestro país es realmente historia reciente, maestro. Sí, fíjate que hay que reconocer, en primer lugar, tuve la oportunidad de estar la semana pasada y agradezco la invitación al señor rector, Enrique Palafox, y reconocer este tipo de espacios, de diálogos, en donde se fortalece precisamente la autonomía de los órganos constitucionalmente autónomos. Recordar que la creación de los órganos autónomos en México es relativamente reciente, empieza la construcción en los años 80, a mediados de los 80, con la autonomía del Banco de México, posteriormente la creación del entonces Instituto Federal Electoral, pasando obviamente hasta el más reciente que es el INAI, la autonomía que se le da del Instituto Federal Electoral a un Instituto Nacional, un Instituto Federal de Transparencia a un Instituto Nacional de Transparencia, así como la dotación de esta autonomía constitucional al IFT y a la COFES, entre otros. Pero la autonomía no implica, David y a toda la audiencia, no implica un cheque en blanco, porque también tenemos responsabilidades, tenemos que rendir cuentas, tenemos que garantizar los derechos que tutelamos. Somos, digamos, una creación, como le he dicho, de esta nueva corriente política que se adopta de los modelos europeos para dotar en ciertas materias específicas y especializadas, como el caso del INAI, el acceso a la información y la protección de datos personales, que si bien es cierto formamos parte del Estado mexicano y que somos electos por vía indirecta a través, en el caso del INAI, del Senado de la República, somos ajenos a la coyuntura política, somos ajenos a las ideas políticas, porque nosotros lo que hacemos es garantizar estos dos derechos, pero a la vez servimos, concretamente en el caso del INAI, a evitar la concentración del poder y en consecuencia que la gestión pública sea transparente y que la gente en una democracia pueda vivir en total libertad con su información personal que esté totalmente garantizada y no con sesgos que puedan callar ciertas voces a través precisamente de conocer la información personal de las personas. Y es que ese punto es bien importante. Ustedes tienen que hacer valer una ley, no tienen, como si fuera película de James Bond, una licencia para hacer lo que se les antoje, pues. Exacto, y eso quedó muy claro, porque luego piensan que los autónomos no nos manda nadie. No, claro, nos manda ahora sí que la sociedad mexicana, a quien nos debemos, y nosotros, como todos los servidores públicos, tenemos la obligación de presentar un informe anual. En este caso el INAI lo presenta anualmente ante el Senado de la República. Tenemos obligación hoy precisamente de presentar nuestras declaraciones patrimoniales, que por cierto el día de mañana es el último día, de presentar cualquier informe que nos requiera la Auditoría Superior de la Federación. Somos autónomos en cuanto a nuestra gestión interna, pero también tenemos obligaciones precisamente de rendir cuentas. La autonomía es precisamente para garantizar esa imparcialidad en la entrega de información o la imparcialidad precisamente en la protección de los datos personales. Ahora, ¿cómo entender cómo se vincula el tema de la autonomía, de la transparencia con los derechos humanos? Aunque para algunos sectores o estudiosos pudiera parecer muy obvio, ¿cómo lo podemos entender los ciudadanos de a pie, maestro? Gracias por la pregunta y la oportunidad de tratar de explicarlo. Los derechos humanos son derechos que todos tenemos por el solo hecho de ser personas, y esos vienen con nosotros desde que nacemos hasta que fallecemos. Incluso hay unos que todavía siguen, pero bueno, creo que es una cuestión muy técnica. Hoy los derechos humanos son reconocidos a cualquier persona, sean mexicanos, seas habitante de México, no seas habitante de México, personas en situación de tránsito. La Constitución protege los derechos que tenemos todos. Y entonces ahí en donde los órganos autónomos estamos separados o sectorizados para garantizar los derechos que a cada uno nos corresponde. El INE, a propósito, precisamente este próximo 2 de junio, garantiza un derecho electoral, derecho a votar y a ser votado. El Instituto Federal de Telecomunicaciones garantiza, entre otras cuestiones, acceso libre a Internet, que no haya espacios de discreción o espacios, obviamente, de cerrazón o más bien de que no se permita acceder libremente al espacio de Internet, porque el Internet es libre y es conocimiento. Nosotros garantizamos el derecho que tiene
cada una de las personas que nos está escuchando, que escucha tu gran programa, de preguntar cuál es el presupuesto del ayuntamiento, cuáles son las funciones que tiene un diputado, o cómo ejerció un comisionado su presupuesto en una comisión, o mejor dicho, cómo yo puedo mejorar mi entorno, cuál es el presupuesto que se tiene para la recolección de basura, cuáles son los programas que se tienen, para el alumbrado público, para el bacheo, o quizá a lo mejor una persona necesita saber cuántas semanas cotizadas tiene ante una institución como el Infonavit o ante el IMSS, porque pretende su jubilación, o ya se jubiló y siente que la pensión no es la correcta. Entonces, a través de la protección de datos personales, pueden obtener esos datos y se les van a entregar para mejorar su entorno, o quizá una persona que ha ido constantemente y toda su vida o gran parte de su vida a una institución de salud pública, quiere su expediente porque quiere otra opinión médica, y es derecho de él que se le entregue su expediente, no es de la institución, no es del profesional médico, y ahí es donde empezamos a garantizar esos derechos que tienen todas las personas, y también personas, repito, por ejemplo, como niñas, niños, adolescentes, que aún sin cumplir mayoría de edad, tienen estos dos derechos que tutelamos nosotros en el instituto. Claro, y de ahí se derivaría entonces, maestro, el asunto de la importancia de la autonomía como elemento clave para lograr esa transparencia, para lograr esa protección de los derechos. Exactamente, porque imagínate que dependiéramos de algún poder, pues obviamente tendríamos la suspicacia de la sociedad de decir, oye, ¿me garantizará mi derecho, no me garantizará mi derecho? Depende de un titular, etcétera. Entonces, lo que hacemos precisamente, el diseño de los órganos autónomos es total independencia, nos debemos obviamente a la sociedad mexicana, pero no dependemos ni de ningún poder público, ni tampoco de ningún poder de los tres constituidos o reconocidos tradicionalmente, ejecutivo, legislativo o judicial. Ahora, bajo el entendido de algo que usted ha planteado en diferentes ocasiones, maestro, respecto a también la responsabilidad de tender puentes con los gobiernos, los poderes que lleguen, ¿cómo entender los retos, o cuáles más bien serían los principales retos en este momento, en esta materia, en la del INAI, además en un momento de transición, ¿no? Sí, mira, somos instituciones del Estado mexicano, y como instituciones del Estado mexicano siempre es importante el diálogo, obviamente cada uno respetando nuestras autonomías, nuestras independencias, nuestras atribuciones, pero el diálogo siempre es importante para mejorar a quien nos debemos, el centro, el núcleo de un poder ejecutivo federal, estatal o municipal, o del legislativo, del judicial, son precisamente las personas, la sociedad mexicana. Entonces, los retos que ahorita actualmente tenemos como instituto es lograr flexibilizar las políticas públicas, acercarnos más a la sociedad, y por eso te agradezco especialmente este espacio para que la gente conozca que tiene un derecho, pero que además preguntar se debe garantizar, se debe respetar, y para eso estamos los institutos de transparencia, uno en cada entidad federativa, y nosotros como INAI, estar más cercanos, decirle a la gente que cómo pueden usar el derecho de acceso a la información o el de protección de datos personales de manera estratégica para beneficiar su entorno comunitario. Si me permites, en Tijuana tuvimos uno de tantos casos de éxito en donde una colonia, que era la con mayor incidencia delictiva, según datos del INEGI, hicieron solicitudes de información, preguntaron al ayuntamiento del estado cuál era el presupuesto para luminarias. A través de, una vez que le dieron la respuesta, hicieron las peticiones respectivas al ayuntamiento, y hoy esa colonia cuenta con alumbrado público, con mantenimiento, y la incidencia delictiva, que era robo, casa de habitación a transeúntes, ha disminuido considerablemente, que fue todo a partir precisamente de unas peticiones de información. Entonces, eso es lo que tenemos que transformar y dar a conocer la utilidad social y las bondades y potencias que tienen este derecho. En materia, obviamente, también anticorrupción, pues también somos parte del primer eslabón en esta cadena de la lucha contra la corrupción, porque se visibilizan los actos públicos, los contratos, la gente puede conocer si un contrato fue apegado a derecho, el sobreprecio, si hay conflicto de interés, etcétera. La transparencia sirve además de transformar realidades o entornos más cercanos a las personas, de una especie de contraloría social para efectivamente contar con rendición de cuentas efectiva y eficaz. Maestro, le agradezco mucho este tiempo. Lamentablemente, pues ya ve que es muy corto el que tenemos en radio y televisión, pero fue un muy buen abrir de boca, sentar las bases para entender
qué es todo esto de la transparencia, qué es la autonomía, estos derechos con los que contamos los mexicanos, y le agradeceré que sigamos en contacto para ahondar en otros temas que en este momento se nos queden sobre la mesa y que yo creo que son de interés público, pero sin duda, ¿algo que agregar antes de despedirnos? Al contrario, David, muchas gracias por el espacio y por supuesto abierto a poder seguir platicando con temas que son de interés social. Una de las cuestiones, si me lo permites, para cerrar es ejercer el voto es una responsabilidad, es un derecho, este próximo 2 de junio, pero también tiene a su mano y alcance la información pública y que conozcan las plataformas, que conozcan las posturas de cada una de las candidatas y candidatos, precisamente a través de lo que garantizamos nosotros, un voto informado, es un voto obviamente que estará razonado. Acérquense a las plataformas electrónicas y ahí podrán conocer a todas las candidatas y los candidatos para que tomen la decisión que a cada una de cada uno mejor les convenga. Gracias, maestro. Excelente jueves. Buen día. Gracias igualmente, David. Hasta luego. Saludos. Gracias. Es el maestro Adrián Alcalá Méndez, comisionado presidente del INAI.